Abramos nuestras Biblias en Primera de Samuel, capítulo 17. En personajes de la Biblia, hoy día vamos a estudiar un poquito más de la vida de David. Primera de Samuel, capítulo 17, versículo 1. Antiguo Testamento. Si usted ve que alguien que está a su lado y no tiene una Biblia, quizás por favor se pueda acercar y juntos podamos compartir la palabra del Señor. Primera de Samuel, capítulo 17, versículo 1. Y vamos a hablar de una de las historias más famosas que hay en la Biblia, que son conocidas a nivel mundial. Y es el hecho en el cual David mata a Goliat. Primera de Samuel, capítulo 17, versículo 1. Parece que todos lo tenemos ya. La palabra del Señor dice así: los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Aseca, en Efis-Damim. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela, y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado, e Israel estaba al otro lado del monte, y el valle estaba entre ellos. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat, de Gat, y tenía una altura de 6 codos y un palmo, y traía un casco de bronce en su cabeza y llevaba una cota de malla, y el peso de la cota era de 5,000 siclos de bronce. Sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. El asta de su lanza era como un rodillo de telar, y tenía el hierro de su lanza 600 siclos de hierro, e iba su escudero tras de él. Y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel, diciendo: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿Acaso no soy yo filisteo y ustedes los siervos de Saúl? Escojan de entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos dirija en la meditación de su palabra en esta mañana. Por favor, allí donde estés, yo te pido que un minuto cierres tus ojos, agaches tu cabeza y vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos dé entendimiento de lo que vamos a estudiar hoy día en su palabra. Oremos. Señor, en esta mañana queremos venir delante tuyo. Hemos abierto este pasaje de la Biblia y, Señor, yo estoy consciente que yo puedo exponerlo, pero no puedo cambiar a nadie. Yo estoy consciente que puedo explicarlo, pero no puedo torcer la voluntad de una persona. Eso solamente lo haces tú. Señor, pero nosotros sabemos que cuando nosotros abrimos tu palabra, no es palabra nuestra. Es, Señor, tu palabra que tú dices que vas a hacer con ella lo que tú quieres y para lo cual fue enviada. Es tu palabra que es como un martillo que quebranta el corazón duro y lo convierte en un corazón de carne. Es tu palabra que es fuego que consume todas aquellas impurezas que hay en nuestra vida. Tu palabra es agua que limpia todo aquello que está dañando nuestro corazón. Tu palabra, pues, son los pensamientos tuyos escritos en un libro. Así que hoy día te pedimos que tengamos un buen corazón para recibir tu palabra. Y, Señor, te pedimos que cada una de las cosas que podamos aprender las utilicemos para nuestra vida diaria. En el nombre de Jesús oramos así. Amén. Nosotros estamos en una época, estamos siguiendo cronológicamente la historia del pueblo de Israel. Estamos saliendo del tiempo de los jueces y estamos entrando en el tiempo de los reyes. Nosotros dijimos que el último profeta que hubo en el tiempo de los jueces fue Samuel. Samuel, a petición del pueblo, tiene que elegir un rey. El pueblo de Israel pidió tener un rey. Ahora, el primer rey que fue ungido se llamó Saúl. Después de 400 años, todas las 12 tribus de Israel se unen con el propósito de seguir a un rey y fortalecerse como nación. Una de las cosas importantes que hizo Saúl fue vencer a un enemigo natural que tenía en su frontera. Ese era el pueblo del filisteo. Los filisteos oprimieron durante 400 años al pueblo de Israel por un motivo. Porque la Biblia dice que en el tiempo de los jueces no había rey en ese tiempo en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía.
Y cuando cada uno hace lo que bien le parece, uno aleja a Dios de su vida, aleja la protección de su vida, y uno está expuesto al mundo sin protección ninguna. Es como si te dejaran sin casa, sin paredes, sin techo, sin muebles, y tú tienes que ver cómo te arreglas al aire libre. Eso es exactamente lo que pasa en la vida de fe, cuando tú haces lo que tú quieres. Cuando tú dejas a Dios a un lado y quitas sus barreras y su protección de su vida. Hoy día nosotros vamos a ver algunos puntos en los que queremos dividir este mensaje, porque nosotros vemos que Saúl, al dejar a Dios, Saúl comenzó muy bien. Saúl comenzó venciendo a los filisteos y Saúl se ganó el favor y el aprecio de todos. La Biblia dice que Saúl era un rey muy aparente, alto, más alto que todo Israel. Dice que no había persona que le llegara más arriba de su hombro. Era una persona sumamente alta. Tenía apariencia, tenía porte, tenía prestancia y comenzó como un rey que se ganó el cariño visual de la gente. Y al comienzo lo hizo bien, pero conforme fue entrando en trabajo, se fue apartando de Dios. Me gustaría detenerme un ratito y comenzar a aplicar algo en tu vida de fe aquí en los Estados Unidos. Muchas veces nosotros venimos a este país y nosotros no sabemos muy bien qué va a pasar. Y estamos un poquito como Saúl viendo cómo entramos en nuestro pequeño reino. Y yo no sé si usted sabe, pero cada uno de nosotros tiene un reino. Porque cuando tú dices, en mi vida no se meten, en mi casa no se meten, y en esto no se meten, ese es tu reino. Y muchas veces cuando aprendemos cómo manejar nuestro reino, cuando sabemos ya cómo trabajar, cuando tenemos amigos, cuando ya sabemos cómo movernos, cómo movilizarnos, en el corazón del hombre pasa algo. Nos vamos olvidando de Dios y nos creemos autosuficientes para saber vivir en la vida. Y a Saúl le pasó eso. Saúl se olvidó de Dios, lo dejó a un lado a Dios, porque él ya sabía cómo manejar su ejército, cómo manejar su economía, cómo manejar las reglas de la sociedad, cómo manejar a las 12 tribus. Él ya estaba estable en el reinado. Y cuando nosotros estamos muy estables en la vida, a veces eso no nos sirve. Porque a veces la suficiencia trae como consecuencia la autosuficiencia. Te vuelvo a repetir, la suficiencia material a veces trae la autosuficiencia mental. Yo puedo solo, yo ya no necesito a Dios. Yo ya tengo mi trabajo, yo ya tengo mi casa, yo ya tengo esto, ya tengo el otro, ya tengo el auto. Ya no necesito de Dios. Y nos olvidamos de la protección de Dios. Pero también nos olvidamos que hay algo que el ser humano trata de ignorar constantemente. ¿Y sabes qué cosa es? Que los problemas van a venir. Te repito, los problemas van a venir. Porque así es la vida. La vida es una continua sucesión de problemas. Ahora, Saúl se encontró con algo. Dios lo había rechazado de su presencia. Y Saúl comenzó a tener algo que él no tenía al comienzo. Saúl comenzó a tener miedo. Y cuando tú te alejas de Dios, una de las características es que tienes miedo de las cosas que te pasan. Cuando usted se aleja de Dios y usted sabe que está haciendo cosas que van en contra de lo que Dios dice, usted se aleja de Dios, usted se aleja de una iglesia, usted se aleja de escuchar una prédica porque sabe que lo van a señalar. La Biblia te va a tocar tu pecado y la Biblia te va a decir qué es lo que estás haciendo mal. La Biblia, pues, es un libro distinto porque cualquier libro tú lo estudias, pero la Biblia, al contrario de un libro regular, la Biblia te estudia a ti. La Biblia dice de sí misma que es como una espada de 2 filos. ¿Okay? Una pregunta, ¿usted alguna vez se ha cortado el dedo con un cuchillo, con una navaja, con algo? ¿Qué dice cuando se corta? No, mejor no diga qué dice cuando se corta. ¿Le duele o no le duele? Duele. Se corta una pequeña partecita del dedo y le duele todo el cuerpo. ¿Ok? ¿Y sabes qué cosa? La Biblia algunas veces duele también. Porque la Biblia es una espada que tiene filo. Y la Biblia toca esa fibra de tu ser que está desviada de los caminos de Dios. ¿Para qué lo hace Dios? ¿Para achicarte? ¿Para avergonzarte? No, lo hace para que reacciones y endereces. Lo hace para que te des cuenta de su situación y ya no vayas más por ahí. Ahora sigas el camino que Dios te ha trazado.
Pero Saúl, empecinado en que él podía solo, aleja el favor de Dios. Ahora, ¿sabes qué pasó? Estos filisteos que él había vencido, ahora regresan contra él. Saúl tenía un buen ejército, Saúl era un buen guerrero, Saúl era una persona que sabía de estrategias, pero él sabía que ya no tenía su principal arma. El principal arma de Israel no eran su ejército, no eran sus guerras, no eran sus armas. El principal punto fuerte que tenía Israel era su Dios. Pero como Saúl había dejado a Dios, Saúl comenzó a tener temor. Cuando usted no está consciente que Dios está en su vida, usted comienza a tener temor. Yo no sé si usted sabe, pero la palabra más buscada en Google es hasta ahora la palabra felicidad. Y el ser humano en todas las latitudes, en todos los países y en todos los tiempos tiene como objetivo buscar la felicidad. Amigo, no busque la felicidad sin Dios. Vas a encontrar algo parecido que se llama placer. Pero el placer tiene dos características. Dura un tiempo, es sumamente excitante y después se acaba. Y lo segundo, el placer cuesta. No hay placer gratis. Todos los placeres cuestan. Ahora, Dios lo que te ofrece es estabilidad. La Biblia dice, bienaventurado el hombre que sigue los caminos de Dios. Ahora, estos enemigos que Saúl había vencido, ahora regresan. Los problemas, pues, regresaron a Saúl. Versículo 1. Primera de Samuel 17:1. Los filisteos de nuevo juntaron sus ejércitos para de nuevo pelear contra Israel. Y se congregaron en un valle que se llamaba Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Aseca. Versículo 2. Los hombres de Saúl también se juntaron y también acamparon en el otro lado del valle. Entonces, habían dos montes. Antiguamente, la forma de pelear era amedrentando a la gente. ¿Okay? Los dos ejércitos se ponían frente a frente y el ejército más numeroso causaba miedo al otro. El que tenía más armas era el que causaba miedo al otro. El que gritaba más fuerte era el que tenía miedo al otro. Y así se iban gritando entre los dos. ¿Ustedes han visto alguna vez dos hombres locos gritando? A ver, hazme, pues, ven. Y el otro, a ver tú. Y al final ninguno de los dos se pelean. Están que se amenazan y no se pelean, ¿no? Y cuando se van a pelear, entonces algo así pasaba entre los dos ejércitos. Se gritaban, ¿no es cierto? Entre ellos se amenazaban, se insultaban, esperando que uno de los dos baje la guardia. Ahora, Saúl estaba en el ejército de Israel, liderando ese ejército. Pero pasa algo que ellos no sabían. Miren el versículo 4. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, ¿no? Paladín significa en español, ¿cierto? Un representante, un guerrero, un líder. Dice, el cual se llamaba Goliat. Y tenía una altura de 6 codos y un palmo, que traduciéndolo a lo español es 3 metros. Entonces, imagínate una persona de 3 metros. O sea, mejor dicho, imagínate algo del doble de tamaño mío, además para que te des cuenta, ¿no? Más o menos. ¿Okay? 3 metros, grandísimo, gigante ese hombre. Y ese hombre, lo que hacía era, miren lo que dice el versículo 8, dice, y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel diciendo, ¿para qué ustedes se han puesto en orden de batalla? ¿Para qué gritan? ¿Para qué hacen tanto ruido? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escojan entre ustedes un hombre. Ya no nos vamos a pelear todos. Escojan uno. Y acá en ese valle, entre los dos montes, nos vamos a pelear. Escojan el mejor que ustedes tienen. Escojan el más valiente que ustedes tienen, que les represente a Israel. Yo represento a los filisteos. El que gane, ese va a vencer. ¿Correcto? Ahora, hermanos, esto es un símbolo de una guerra y de una guerra espiritual. Ahora, me gustaría parar un ratito y decirte algo. Algunas veces nosotros nos vemos en algunas batallas en la vida. Ahora, permíteme decirte algo.
Usted tiene una preocupación, usted tiene una prueba, usted tiene una tentación, usted tiene una lucha. ¿Sabes? Una de las características del enemigo es ruidoso, es bullero. Y él te va a decir, mira qué grande que es esto. Mira ese tremendo daño que has hecho. Mira eso, es imposible que lo logres. Es Goliat que te va diciendo, no puedes, no puedes, no puedes, no puedes. ¿Quién es el que puede contra mí? No hay nadie que pueda contra mí. Mira mi tamaño, mira mi armadura, mira mi valentía. Y dice la Biblia que durante 40 días estuvo hablando, y no había nadie que se pare delante de él. Permíteme decirte algo. Quiero detenerme aquí. Usted, cuando conoce a Dios y lo tiene en su corazón, pero te repito, cuando conoces a Dios y solamente si lo tienes en tu corazón, tú puedes tener una fuerza que es imposible de medir. Toda cosa material y toda cosa que se llame materia está regida a ciertas normas. Y una de las cosas que usted puede tener con la materia es que usted es medible la materia. Te pongo un ejemplo. En tu cuerpo, ¿sabes cuántos litros de sangre hay? 11 litros. ¿Ok? Ahora, esos 11 litros son bombeados por un pequeño órgano que tú tienes en tu corazón que se llama el corazón. Un pequeño órgano que se llama el corazón. El corazón bombea, late. ¿Sabes cuántas veces por día? 100,000 veces por día. ¿No? En una operación que se llama sístole y diástole. Recibe y bota, recibe y bota. 35 millones de veces cada año. Es algo que ya se estudió, es algo medible, es algo que tú puedes valorar, dimensionar en un número. ¿Cómo podrás tú medir las fuerzas que Dios te da en tu vida? Es imposible. ¿Cómo podrás tú medir el amor de Dios que hay en tu corazón? Y usted tiene en su corazón la fuerza de Dios. Otra de las características de este hombre, tenía un escudo, una lanza y una espada. 3 cosas que servían para 3 funciones específicas. El escudo para defenderse, la lanza para atacarte y la espada para matarte finalmente. ¿Ok? Goliat tenía escudo, lanza y espada. Escúchame algo. Cuando el enemigo quiere darte algo, trabaja con 3 cosas. Defensa, ataque y muerte. Te vuelvo a repetir. Defensa, ataque y muerte. Siempre para defenderse te da un argumento. Eso no es malo. Todos lo hacen. Tú puedes hacer algo y mañana pides perdón y Dios te perdona. Un argumento para que hagas las cosas. Segundo, llega un momento en que tú tienes que decidir en hacerlo malo o no. Si tienes que decidir en si tienes que ver a una persona o no. En relacionarte con alguien o no. Entre robar o no. Entre perdonar o seguir adelante en la vida. Y cuando tú caes en el juego del enemigo, finalmente llega la muerte. La Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. La muerte no es física, la muerte es espiritual. Siempre el enemigo trabaja así: argumento, oportunidad y caída. Entonces hemos visto como primer punto que las batallas de la vida generalmente son con enemigos conocidos. Saúl tenía los enemigos de siempre, los filisteos. Siempre venían, siempre regresaban. Los vencía, pero regresaban. Los tiraba para atrás, pero regresaban. En la vida de fe, te pregunto, ¿cuál es tu enemigo? ¿Qué cosa es eso en lo que siempre caes? ¿Qué cosa es eso en lo que siempre retrocedes? ¿Qué es eso que no puedes vencer, que viene a tu mente cada día? Y siempre estás de caída en caída, de victoria en victoria, de caída en caída, de victoria en victoria. ¿Okay? Yo no sé si tú te acuerdas cuando tú estabas en la escuela. Cuando tú no aprobabas un curso, ¿sabes qué pasaba? Tenías que volver a dar el examen. Y si te volvían a jalar, tenías que volver a dar el examen. Cuando usted en la vida de fe no pasa una prueba, Dios te va a permitir que la pases nuevamente. A ver si esta vez apruebas o no. ¿Okay?
Pero si usted no aprueba, usted siempre va a estar dando el mismo examen. Por eso es que vemos gente que siempre tiene el mismo problema. Gente que siempre tiene las mismas heridas. Gente que siempre tiene a su filisteo ahí atacándolo. Porque no ha pasado la prueba. Seguimos. Punto número 2. Las batallas de la vida son los ascensos que Dios te da en el nivel de la fe. Miren el versículo 12 del capítulo 17. Ya hemos visto que estos dos pueblos están enfrentándose. Sale un hombre en el medio, un guerrero, y dice, a ver, el que se quiera enfrentar conmigo, que pase aquí adelante. Uno a uno. Uno que representa a Israel, yo represento a los filisteos. El que gane será el que se señoree del otro. Versículo 12. Y recién aparece ahí David, dice, y David, ¿no? Era hijo de aquel hombre efrateo de Belén de Judá, cuyo nombre era Isaí, el cual tenía 8 hijos. Y en el tiempo de Saúl este hombre era viejo y de gran edad entre los hombres. Y los 3 hijos mayores de Isaí habían ido para seguir a Saúl a la guerra. Y los nombres de sus 3 hijos que habían ido a la guerra eran Eliab, el primogénito, el segundo Abinadab y el tercero Sama. Y David era el mayor, el menor. Siguieron pues los 3 mayores a Saúl. Miren, hermanos, la sabiduría de Dios. No sé si ustedes se acuerdan cuando Saúl va a ungir al rey de Israel, va a la casa de Isaí. Y dice que al primero que él ve es a Eliab. Y dice que Samuel dice, este es. ¿No? Tenía la prestancia, tenía el porte, tenía la apariencia. Y Dios le dice, ese no es. Y el segundo que va era Abinadab. Y Dios le dice, tampoco este es. Y después le presenta a Isaí a Sama y le dice, este tampoco es. Y así le va presentando a 7 hijos. Y gracias a Dios que ninguno de estos 3 primeros fueron los reyes ungidos. Porque 40 días estuvo el filisteo gritando, ¿quién venía contra mí? Y ninguno de estos 3 hermanos de David dijo yo. Todos estaban escondidos. ¿Dónde estaba Saúl? Debajo de su cama temblando. 40 días amenazando, insultando, dando voces. Y no había alguien que dijera, yo voy a ir a pelear por Dios. Ahora, dice la Biblia que David se aparece en la casa de su papá. Y entonces el papá Isaí le dice, David, tus hermanos están en la guerra. Prepárales comida y llévales provisiones a ellos para que no tengan hambre. Y efectivamente David prepara la lonchera, sale con la loncherita al campo de batalla, llega y ve a ese gigante allí. David no era guerrero, David no estaba en el ejército, David era el del Uber Eats. Iba ahí con su lonchera ahí para llevar la comida. ¿Ok? Y llega y ve a un hombre ahí gritando, el que se aparezca aquí, venga, conmigo se tiene que meter. El bullero, el ruidoso Goliat. ¿Ok? Así que el del Uber Eats dejó ahí su canastita que tenía que llevar y miró y le dijo a Saúl, Saúl, ¿qué está pasando? Y Saúl le dijo, este hombre está amenazando al ejército de Dios. Versículo 34. ¿Qué cosa hace este hombre simple, sencillo, que era pastor de ovejas? ¿No? La Biblia dice que era un hombre pequeño, con su pelo rubiecito, así que parecía pelito de choclo, así su pelito así rubiecito, ojitos claros, bonito, cara de niño. Entonces este hombre llega y dice que en el versículo 34 le dice a Saúl, le dijo David a Saúl, no podrás ir tú contra aquel filisteo para pelear contra él, porque tú eres muchacho. Y este hombre es hombre de guerra desde su juventud. Y David le respondió a Saúl, yo he sido pastor de ovejas de mi padre. Y cuando veía un león o un oso, lo agarraba y lo mataba. Versículo 37. Le dijo a David, Jehová que me ha librado de las garras de un león y de las garras de un oso, también me librará de las manos de este filisteo. ¿Y qué cosa le dijo Saúl a David? Ya, pues, ¿qué importa? No, si nadie quiere ir, anda tú, pues, ¿no? Por último te comerán y seguimos en las mismas, ¿no? Ahora, dice que Saúl tenía todo su uniforme de guerra. Tenía su escudo, tenía su pechera, tenía en las piernas, estaba totalmente cubierto de bronce
¿Con qué objeto? Con el objeto que si viniere alguna flecha, porque esa era la arma de ese tiempo, una piedra o una flecha, no habían balas, no habían rayos láser, estamos hablando de allá. Entonces, si venía algo, él estaba protegido. Entonces dice el versículo 37, ¿no? Perdón, el versículo 38. Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó la coraza y ciñó a David su espada sobre sus vestidos y probó a andar porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl, Saúl, ¿sabes qué? Yo soy small y esto es 3XL. No me queda, está grandazo. Me pesa, ¿no es cierto? Entonces el casco le caía así, todo chorreado. Entonces dice que David agarró y se sacó todo lo que tenía. Y dice que le dijo en el versículo, seguimos avanzando. Versículo 38 vemos que David tuvo que quitarse las ropas. ¿Ok? Ahora, escuchen algo, hermanos. David yo creo que se dio cuenta de algo. David se dio cuenta que eso no era una guerra física. Y ustedes saben que el libro de Zacarías, años después, ¿no?, tomando como idea de la guerra de David y Goliat, dice en Zacarías 4:6, las guerras no son ni con espada ni con ejércitos, sino que las guerras se ganan con mi santo espíritu. Ahora, ¿cuál fue el arma de David? Dice que David buscó 5 piedras lisas o 5 rocas, ¿no? Y hay algo que David sí tenía y Saúl no tenía. Hay algo por lo cual David sí fue a pelear y Saúl no. Porque David sabía que si Dios lo había levantado, su presencia era lo que iba a estar con él. Saúl era alto, pero David era grande delante de Dios. Así que, hermanos, Dios le dijo a David, ¿qué tienes? Saúl le dijo a David, ¿qué es lo que tienes en tu mano? Y David le dijo, lo que tengo son 5 piedras y una onda. ¿No es cierto? Entonces, ¿qué cosa es una piedra para David contra un tremendo gigante? ¿Y qué cosa es una piedra para una persona normal? De repente, para un distraído, una piedra es algo con lo que se tropieza y se cae en el piso. De repente, para un artista, una piedra es algo con lo que se hace una escultura. Quizás para un emprendedor es el principio de comenzar a juntar más piedras y construir algo. La misma piedra le cae en la mano a todos, pero depende quién la toque y qué cosa hagan con ellas. Y es interesante, hermanos, que el arma que usó David, una piedra, una roca, no sabemos de qué tamaño era, pero es muy interesante que la Biblia siempre que habla de Cristo lo describe como la roca. Y en Isaías 26:14 dice que el Señor es la roca eterna que pelea nuestras batallas. Salmo 118:22 y Mateo 21:42. El Señor Jesús dice, yo soy la piedra sobre la cual se construye un edificio. Y en 1 Corintios 10:4 el apóstol Pablo dice, la roca espiritual que sigue al pueblo de Israel es Cristo. Y aquí vamos al siguiente punto, hermanos. Primero, nosotros vimos que las batallas de la vida siempre son con enemigos conocidos. Segundo, nosotros hemos visto que las batallas de la vida son nuestros ascensos en la vida de la fe. Lo siguiente que nosotros vemos es que las batallas de hoy serán el testimonio de mañana. Yo creo que cada uno de nosotros cuando hemos venido a este país tenemos una historia. Y nosotros que somos viejos nos gusta contar siempre las mismas historias. Cuando yo vine a este país, dormí en un rincón. Cuando yo vine en este país, hubo un momento que no tenía nada que comer. Cuando yo vine a este país, trabajaba en esto, ¿no? Y de ahí salimos y superamos. Y nunca nos olvidamos de los momentos más difíciles de la vida. Así pasan muchos años. Siempre volvemos a la historia difícil, a la crisis, al momento de necesidad. Y contamos cómo de ahí salimos adelante. Ahora, David en el versículo 45, vamos por favor.
capítulo 17, versículo 45. David va sin ninguna armadura, con sus 5 piedras, y dice que, versículo 45, entonces David le dijo al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré los cuerpos de los filisteos a las aves de los cielos y a las bestias de la tierra. Y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y toda esta congregación sabrá que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y él los entregará en las manos. Versículo 49. Metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda, e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente, y cayó su rostro sobre su tierra. Así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató sin tener espada. Entonces corrió David, se puso sobre el filisteo, y tomando la espada y sacándola de su vaina, lo acabó de matar y le cortó la cabeza. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, entonces huyeron. Cuando usted pelea solo como Saúl, usted nunca va a vencer a sus enemigos. Pero cuando usted usa la roca, la piedra, a Cristo, y Cristo es quien pelea sus batallas por usted, usted va a vencer. La historia de David y Goliat es la historia de los extremos. Y el mundo nos divide siempre en extremos. El alto y el bajo, el rico y el pobre, el gordo y el flaco, los ricos y los pobres, los países de primer mundo y los países de cuarto mundo, los que tienen una estabilidad aquí y los que quizás no hablan inglés, todavía no tienen una legalidad aquí, que no son blancos, que no tienen apariencia de blancos, que no hablan como blancos. David y Goliat. Pero ¿sabes qué? La Biblia dice que cuando se enfrentaron, Goliat tenía su escudero y David estaba solo. Pero me gustaría decirte algo: David no andaba solo. David andaba con el Señor de señores que estaba con él. Y David era el escudero de Dios. Porque David estaba atrás de lo que podía hacer Dios con la vida de alguien que se deja usar en las cosas de Dios. Mi pregunta es, en esta mañana, para usted, que está viviendo su pequeño reino, cual Saúl, que ya se estabilizó en este país, cual Saúl, mi pregunta es, ¿usted agradece a Dios por lo que tiene? ¿Usted va dejando lentamente a Dios y va siguiendo su camino? Permíteme decirte algo, los problemas vendrán. Habrán cosas que usted no va a saber manejar. Habrán dificultades que usted no sabrá lidiar con ellas. Y si usted no está con Dios, usted va a tener temor. Hoy día agárrese de la roca que es Cristo y venza de una vez por todas a ese enemigo que lo está acechando cada día, a ese que se burla de usted, a ese que habla todos los días y le dice: tú no puedes vencerme, tú eres demasiado pequeño para mí. Años y años y años yo te tengo en mis manos. ¿Qué es lo que te aparta de Dios? ¿Cuál es tu Goliat? ¿Cuál es aquello que se burla de ti y de tu Dios? ¿Qué es aquel pecado en el cual caes y caes y caes y no te dejas vencer? ¿Cuál es aquella circunstancia que está manejando tu vida durante muchos años? Hoy día me gustaría decirte que sin la piedra, que sin la roca, no vas a poder. Que si tú no usas esa roca para vencer a ese gigante, tú no vas a poder. Pero si tú te agarras de la roca, de esa piedra, de esa base en tu vida de fe, entonces las cosas van a salir bien y vas a tener eternidad en tu vida. Querido amigo, cuando usted se muera, usted va a hacer 3 cosas. Escúchame, todo el mundo se va a morir aquí. Por si no lo sabes, te vas a morir. ¿Ok?
Lo que no sabemos es cuándo. Ahora, cuando te mueras, vas a hacer una de tres cosas. Una foto en un rincón, un recuerdo o una inspiración. Una foto, un recuerdo o una inspiración. Usted sabe que nosotros comenzamos la vida en una caja y la terminamos en una caja. Porque comenzamos la vida en una cunita, una caja. Y terminamos la vida en una tumba, una caja. Mi pregunta es, entre caja y caja, ¿qué estás dejando? Cuando tú te vayas, ¿qué vas a hacer? Cuando tú te vayas, ¿qué vas a dejar? David significa el amado. Y el amado de Dios nos dejó una enseñanza que miles de años después, en todas las iglesias y en todas las enseñanzas para niños y adultos, hasta ahora seguimos hablando de este pequeño hombre, simple, sencillo, pastor de ovejas, pero que tomado en las manos de Dios, pudo hacer cosas grandes. Y efectivamente la vida de Dios, en la vida de David, perdón, es la vida de un hombre ordinario que hizo cosas extraordinarias cuando se dejó tomar por la mano de Dios. Y mientras Goliat significa el que anda de aquí para allá, David significa el que es amado por Dios. Usted tiene dos opciones en la vida. Ser un Goliat, andando de aquí para allá, buscando cómo hacer más dinero, buscando cómo lograr sus propósitos, buscando cómo lograr sus cosas, pero sin un sentido en la vida. O usted puede ser aquel a quien ama a Dios. Permíteme decirte algo. Hoy día hay un reto para ti. Hoy día hay una invitación para ti. Y esa invitación es que tú dejes de vivir tu vida a tu forma, a tu manera. Que venzas aquellas cosas que te están oprimiendo durante muchos años. Y que agarres esa piedra y las venzas. Porque la piedra que sigue al pueblo de Israel es Cristo. La roca que sigue al pueblo de Israel es el Señor. ¿Cómo logras eso? Entendiendo que todo lo que has hecho hasta ahora no te ha dado resultado. Quizás tú has hecho las cosas a tu forma, a tu manera, ¿y qué sacaste? Quizás has hecho las cosas durante muchos años a tu forma. ¿Qué lograste? ¿Dinero? ¿Tener algo físico? ¿Algo material? ¿De qué te sirve eso si cuando llegue el momento de pasar a tu eternidad estás sin Dios? Yo te digo, cuando una persona se va a morir, jamás pide que venga a su tumba un influencer. Jamás pide que venga a su tumba, ¿no?, la persona que tiene 3 millones, 4 millones de views. Piden al hombre que le enseñe cómo llegar a Dios. Porque tienen miedo. Porque no saben qué va a pasar. Porque no saben si ahí se queda su vida o hay un más allá. ¿Para qué esperar hasta el último minuto si acá puedes disfrutar en esta tierra, en este mundo, en esta vida terrenal, en este viaje que se llama vida? Puedes disfrutar de tener a Dios. David tenía contentamiento siendo pastor, tocando en la corte de Saúl, siendo un hermano más. Saúl tenía estabilidad en su vida cuando tenía poder, cuando tenía riquezas, cuando tenía autoridad. ¿Cuál es tu contentamiento en la vida? ¿Qué es lo que te mueres que hacer para que la gente te haga caso? Y permíteme decirte algo, sin la roca nunca podrás edificar nada bueno. La Biblia dice que el Señor Jesús es la piedra angular del edificio de una vida de fe. Y que poniéndola en la parte principal de tu vida, entonces puedes edificar las cosas más hermosas que puedes hacer dentro tuyo. Así que hoy día hay una invitación para ti. Hoy día hay una invitación a que dejes a tus filisteos, a tu Goliat, eso que te está oprimiendo durante años, años, años y años. Y que hoy día comiences a trabajar, pero ya no con tus fuerzas, ya no a tu manera, con la piedra, con la roca. Y teniéndolo a Él como arma, entonces tú vas a lograr victorias en la fe. Vas a poder alzar usualmente tu victoria y vas a decir, esto era lo que antes me ataba, pero ahora ya no. ¿Qué es lo que te ata? ¿Una relación? ¿Un sentimiento indebido? ¿Un lugar indebido? ¿Una cita inesperada? ¿Qué es lo que te ata a este mundo? Si tú dejas todas esas cosas en las manos de Dios,
entonces dejarás ser Goliat, yendo de aquí para allá, picando en la vida placer. Y serás un hijo más de Dios. Y serás un David más, el amado de Dios. El que tiene la estabilidad de tener al Señor Jesús en su corazón. Acuérdate, no es con espadas, no es con ejército, no es con tus fuerzas, no es ser positivo, es con el Santo Espíritu de Dios. Porque hay cosas que no se pueden quebrar con tu voluntad. Así que hoy día, si usted quiere aceptar esa invitación de Dios, es un extraordinario momento para que usted se arrepienta de todo corazón y comience seriamente su vida de fe. Vamos a ponernos de pie, vamos a regresar al Señor por su palabra. Para usted que escuchando lo que la palabra de Dios ha ido soltando en esta mañana, ¿ya identificas qué tienes que dejar? ¿Ya identificas a quién tienes que dejar? ¿Ya identificas qué tienes que cortar? Por favor, hazlo hoy día, pero no en tus fuerzas, sino con su Santo Espíritu. Oremos. Señor, te agradecemos en esta mañana y te damos, Señor, gracias porque la historia de David y Goliat se repite día a día en nuestros corazones. En este pequeño reino que es nuestra vida, en la cual nosotros muchas veces nos creemos los reyes y los que podemos decidir y hacer. Déjanos entender que habrá situaciones en las cuales sin ti no podremos hacer nada. Enséñanos a decir como el apóstol Pedro, ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? ¿A quién podremos ir cuando nuestras fuerzas faltan? ¿A qué brazos podemos recurrir cuando los nuestros se acabaron con sus fuerzas? ¿Qué camino podremos seguir sino aquel que nos enseñó con sus pisadas por dónde debemos andar? A ese Señor es que venimos hoy día y con el cual hacemos un compromiso de fe, de seguirlo adelante hoy y de aquí hasta el resto de nuestras días. Sin importar lo que pase, sin importar lo que venga, sin importar la circunstancia que pasa en nuestra vida, sabemos que si te tenemos a ti, cada cosa, aún las pérdidas, son solamente etapas de nuestra vida. Pero nunca perderemos la salvación de nuestra alma. En el nombre de Jesús oramos así. Amén. ¿Una oración más? ¿Seguro? Amén. Ok, vamos a alabar al Señor entonces. Vamos a cantar. Mano Manuel. Antes de irnos a casa, vamos a alabar al Señor y vamos a cantarle de todo corazón hoy día. Si va a aplaudir, aplauda bien, no aplauda así a media, vamos a aplaudir. Cuán hermoso eres Jesús, son tus palabras, es tu amor, cuán glorioso eres Jesús, es tu poder, es tu cruz, la que me salvó,
siempre. Con una corona de espinos te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos te hiciste rey por siempre. Y me rescató un momento ahí, nos dio libertad.